¿Están atentos a estudiar la palabra el día de hoy? ¿Todos están atentos? Perfecto. Vamos a leer el texto bíblico. Quiero que lo abramos en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y luego vamos a seguir con Tesalonicenses 5. Recuerden que las divisiones no existían, se crearon un tiempo más adelante, pero no existían. Entonces, lo que voy a leer es como una sola idea, básicamente. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy estoy citando un pasaje de Tesalonicenses. Tesalonicenses tiene dos características muy bonitas. La primera es que Tesalonicenses habla demasiado del tiempo del fin, muchísimo. Cuando usted lo lee se va a dar cuenta que habla del tiempo del fin, de los últimos tiempos. Pero también Tesalonicenses tiene otra característica: siempre nos hace entender o nos anima a entender lo que nosotros somos en Cristo y lo que nosotros tenemos en Cristo. Esas son dos características bien importantes que vale la pena resaltar. Entonces, como vamos a hablar de Tesalonicenses, es inevitable hablar de un tema muy importante que es escatología. ¿Ustedes saben qué es escatología? La palabra escatología viene de una raíz griega que es escata, que significa últimas cosas. Eso quiere decir la escatología. Básicamente, entonces, la escatología, ¿qué es? El estudio de las últimas cosas, de lo que va a pasar en el fin de los tiempos. A mí personalmente me gusta muchísimo la escatología, muchísimo. La he leído, la he estudiado profundamente y también detenidamente. ¿Saben por qué me gusta tanto y por qué le he dedicado tanto tiempo a estudiarla? Porque la escatología nos pone en perspectiva de lo eterno. A veces, en medio de los afanes, de la vida, de todas las cosas, como que nos centramos mucho en lo que tenemos presente y se nos olvida que tenemos una vida eterna, que tenemos bendiciones, que el Señor tiene para nosotros un futuro lleno de gloria y un futuro bien, bien lleno de bendiciones para cada uno de nosotros. Y la escatología hace eso. Me saca un poquito de vivir como solo pensando en lo terrenal y me recuerda que el Señor tiene muchas cosas para mí, no solamente aquí en la tierra, sino también en la vida celestial. Por eso
creo que valoro y creo que es muy importante la escatología. La semana pasada con el equipo de trabajo hablábamos de los 5 pilares, por decirlo así, o 5 cosas básicas en el Evangelio. ¿Se acuerdan cuáles eran? La primera, ¿cuál era? El arrepentimiento de las obras muertas, ¿cierto? ¿Cuál era la segunda? La fe en Cristo. Eso lo hemos enseñado en muchas ocasiones y una vez mi hermano dio una charla aquí muy buena sobre estos 2 puntos. Pero también hay otra que es el bautismo, que yo se los he enseñado en unas ocasiones, pero luego hay otras 2 que quizás no hemos tratado tan seguido, pero es básico en el Evangelio, y que es la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Estos son pilares, estas son cosas básicas en la vida cristiana, en el Evangelio, que todos debemos tener claro. Y hoy vamos a hablar precisamente de esas, de escatología, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y vamos a ver algunas cosas aquí importantes con las que comienza Tesalonicenses, el capítulo 4. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, y está usando la palabra kratos, ¿qué quiere decir? Se está refiriendo a un tiempo específico, o sea, nos está hablando de los últimos tiempos. ¿No tenéis, hermanos? Vamos un poco más arriba. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, o sea, es algo que no debemos ignorar, debe ser importante para nosotros, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En Cristo, todos los que mueren en Él deben tener una certeza, que así como Cristo murió y resucitó, de la misma manera nosotros también vamos a resucitar. Esa es una esperanza que nos está dando aquí a todos. Nuestra vida no acaba acá. Es más, nuestra vida acá es bastante corta. El rey David decía que es como la hierba que hoy está y mañana se seca. Es corta. Lo que sí es en realidad importante es nuestra eternidad. Es porque es la vida eterna, es el resto de nuestra eternidad. Y todos debemos tener esa confianza. Todos. Cuando llegue el momento y quizás vayamos a partir de esta tierra, vayamos a morir, podemos tener la certeza de algo. Así como Cristo murió y resucitó, nosotros también vamos a morir y de la misma manera vamos a resucitar. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Debe ser que esto fue algo que en algún momento el Señor les enseñó directamente, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ese es el primer acontecimiento importante que habla la Biblia aquí y lo conocemos como el rapto, o como también dice acá, el arrebatamiento. ¿Qué es eso exactamente? Muchas personas confunden el rapto con la segunda venida de Cristo y no es así. La segunda venida de Cristo es otro acontecimiento que va a pasar un poco después. ¿Qué es el rapto? En la segunda venida de Cristo hay una característica: Jesús viene y sus pies tocan la tierra. En el rapto no ocurre. El Señor, como dice claramente aquí, desde los cielos, con voz de arcángel, con voz de trompeta, nos llama. Y nosotros seremos ¿qué? Arrebatados. ¿Qué quiere decir arrebatados? La palabra arrebatados en el original es harpazo. Quizás uno lo escuchará como un zarpazo, ¿no? Pero tiene que ver, es chistoso, pero tiene que ver, porque es un movimiento fuerte de alguien que me toma y me lleva. Eso es lo que va a ocurrir. Vamos a estar acá cuando de un momento a otro. Es más, 1 Corintios 15:52 dice, en un momento. La palabra momento en el original es átomo. Y átomo quiere decir algo que es indivisible. O sea, va a ser más rápido que cuando usted parpadea. ¿Se imagina eso? Menos de que cuando usted parpadea, en ese momento todos nosotros seremos ¿qué? Arrebatados y nos encontraremos con el Señor. ¿En dónde? En las nubes, en el aire.
Y en ese momento, ¿qué ocurrirá? Él nos llevará y estaremos con Él en algo que se llama las bodas del Cordero. Es donde el Señor va a estar con nosotros, donde va a haber una mesa hermosa. ¿Se acuerdan que Julián nos decía que cuando estuvo esos 6 meses en coma, él pudo ver esa mesa? Y veía que era muy hermosa. Acuérdense que en el cielo no hay ni tiempo, ni pasado, ni presente, ni futuro. Y él podía ver ese lugar y lo veía muy, muy hermoso y veía que su nombre estaba ahí. Y Dios diciéndole, aquí está tu nombre. Y nosotros orando para que se quedara acá. Pero Dios nos hizo caso. Y en ese lugar, en las bodas del Cordero, es donde nosotros, la esposa de Cristo, vamos a casarnos con Él. Va a ser un momento de alegría, va a ser un momento de gozo y va a ser un momento donde nosotros, como dice aquí, vamos a estar con Él. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Hay varios aspectos interesantes también acá. Dice acá en 1 Corintios 15:52, en un momento, ya les expliqué, átomos, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, ¿sí se está dando cuenta que está hablando del mismo suceso? Porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados. En ese mismo instante, ¿qué va a ocurrir? Los primeros que van a resucitar son los que partieron, pero eso va a ser muy rápido. Y cuando ellos se levanten, los muertos resuciten, ellos van a ascender de una vez al cielo. Y inmediatamente, de inmediato, nosotros también ascenderemos al cielo para encontrarnos con Jesús. Pero mientras ascendemos, tanto como los muertos cuando resuciten y nosotros, nuestro cuerpo va a ser cambiado, dice aquí, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La palabra transformados es metamorfo, que quiere decir que vamos a ser cambiados completamente. ¿Y vamos a ser cambiados con qué? ¿Con un cuerpo qué? Incorruptible. ¿Puede entender usted lo que quiere decir eso? Quiere decir que usted ya no va a sentir dolor, que su cuerpo ya no va a envejecer. Lo que apuntan muchos teólogos, y yo también creo que es así, es que la apariencia que nosotros vamos a tener física, obviamente con un cuerpo incorruptible, un cuerpo mucho mejor, que no tiene, por decir así, dolor, ni envejece, mejor dicho, algo espectacular, sin arrugas, mejor dicho, ahí sí, mejor que cualquier crema. Esto va a ocurrir exactamente, los teólogos lo apuntan y yo lo creo también. Vamos a quedar como cuando teníamos 30 años. ¿Por qué 30 años? Porque 30 años para la Biblia es considerado como la edad de la madurez. Como David fue escogido rey ¿a qué edad? A los 30 años. José comenzó a reinar ¿a qué edad? Después de Potifar, a los 30 años. ¿Y Jesús comenzó el ministerio cuándo? A los 30 años. ¿Se acuerda cómo se veía usted a los 30 años? Así se va a ver usted. ¿Sí me entiende? Chévere, ¿sí o no? Yo voy a volver a poder decir, uy, permítanme que se me viene el pelo a la cara. Voy a seguir predicando. Va a ser algo muy agradable. Nuestros cuerpos serán incorruptibles y una vez incorruptibles, ¿qué más ocurre? Nos encontraremos con el Señor en el cielo, celebraremos las bodas del Cordero y estaremos con Él en el cielo para siempre. Pero hay algo importante. Mientras eso ocurre, aquí en la tierra está pasando de todo. Recuerden que solo hay algo que detiene al anticristo. ¿Sabe qué es? Nosotros, la iglesia. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, luego él habla de esto. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, me llama la atención esa palabra, el día del Señor no es un espacio de 24 horas, no. El día del Señor es un espacio eterno de tiempo. Comienza, o sea, después del rapto, sigue el día del Señor. También se conoce como el día de la ira de Dios. También se conoce como el día de la gran tribulación. Y esto tiene los siguientes nombres: el día de la, como les dije, el día de la tribulación. También aquí viene la segunda venida de Cristo, ahí sí va a ocurrir, y luego el reino milenario
de Cristo en la tierra. Dice acá, por eso, seguimos leyendo, que ese día vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir como ladrón en la noche? En un momento inesperado. Nadie sabe el día ni la hora, solamente Dios. Muchos han especulado con eso y se han descachado y se seguirán descachando. Piensan que saben más que el mismo Jesús. Jesús dijo, ni siquiera yo, solo el Padre sabe el día y la hora. Vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, recuerden que cuando el anticristo venga, ¿qué va lo primero que va a hacer? Va a demostrar que reina supremamente bien y va a llevar al mundo por una supuesta paz por 3 años y medio. Pero luego los 3 años y medio se quitará su máscara y comenzará una etapa bastante difícil de muerte, de persecución, aparte que van a hacer eso, van a venir los caballos. Bueno, pero no me quiero alargar en todo esto porque me alargaría muchísimo, donde viene la peste, la muerte, todo esto es un tiempo supremamente difícil, supremamente fuerte. Pero le traigo una buena noticia: ni usted ni yo vamos a estar acá. Mientras aquí están en el despelote más bravo, nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero. Nosotros vamos a estar con el Señor para siempre. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Es un tiempo de destrucción y de dolor, porque es el tiempo de ¿qué? Del juicio de Dios hacia la humanidad. Como los dolores a la mujer encinta. ¿Y qué dice acá? No escaparán. Nadie aquí en la tierra va a escapar de esos sucesos. Todos van a tener que sufrirlos, todos van a tener que pasarlos. Y luego de ese tiempo, cuando eso ocurra, va a ocurrir el siguiente acontecimiento, que es la segunda venida de Cristo. ¿Con quién va a venir Cristo? Con nosotros. En el rapto también está algo que Tesalonicenses nos habla. Perdón, cuando nos encontremos con Él en el rapto, sí, también ocurrirá algo muy bonito, que es las coronas, que es cuando el Señor, de acuerdo como cada uno, con lo que Él nos dio, con su gracia, con su misericordia, con su bondad, con sus dones, tomamos esos dones y dimos lo mejor de nosotros para el servicio de Él. También, ahí vamos a recibir las coronas que Él tiene para nosotros. Y luego Él va a descender a la tierra, y ahí sí va a tocar la tierra, y Él va a venir con un ejército. ¿Y saben cuál es ese ejército? ¿Sí saben cuál es? Nosotros. Después de las bodas, nosotros vendremos con Él a reinar aquí con Él por 1000 años. ¿Se acuerdan un pasaje que dice la Biblia? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Toma esta nación. Vamos a gobernar con Él, vamos a gobernar aquí en la tierra de las naciones. Eso va a ser bien interesante. A mí hay un programa que me fascina, que yo lo he visto muchísimo y se los recomiendo, porque por sí que lo describieron cristianos bastante importantes, digamos las Crónicas de Narnia, me gusta mucho. Pero también hay otro que me gusta mucho, que es El Señor de los Anillos. ¿Sí lo han visto? ¿Sí se han dado cuenta que en El Señor de los Anillos hay personas que viven normal, 80 años, pero hay otros que son más hábiles? Y ¿cómo es que se llaman eso? Los elfos, ¿verdad, Diego? Que son todos hábiles, que son todos simpáticos, que se visten todo chévere, y ellos tienen una característica distinta: ellos sí no mueren, ellos viven por más tiempo. ¿Sabe que en ese tiempo será así? Los que están aquí en la tierra seguirán viviendo normal como seres humanos el tiempo que es, sus 80 años, pero nosotros estaremos como los elfos, con un cuerpo glorioso, más bonitos, más hábiles, y vamos a reinar junto con el Señor, porque nosotros tenemos un cuerpo incorruptible. En ese tiempo, cuando el Señor Jesús venga, dice que Él atará a Satanás y destruirá al anticristo con la espada de su boca, dice. Pero después de esos 1000 años, donde Él va a reinar y va a ocurrir lo que ustedes han leído en la Biblia: jugarán el lobo y el cordero y un niño. ¿Se han leído ese pasaje? Va a ser un tiempo de mucha paz. Va a ser un tiempo de completa prosperidad. No va a haber necesidad, no vamos a tener que ver a esas personas que están aguantando hambre, esos niños que están muriendo. No,
Es un tiempo donde la Biblia dice que todo mundo estará seguro sobre su vid, sobre su higuera y sobre su vid. ¿Qué quiere decir? Que todo mundo va a tener para sus necesidades. Va a haber una verdadera paz, una paz que el mundo nunca ha podido lograr, pero que Cristo, cuando venga aquí a reinar por 1000 años, lo logrará. Y después de esos 1000 años, Satanás va a ser soltado. Increíblemente, seducirá a muchos. Y cuando muchas personas se levanten y quieran pelear contra el pueblo de Dios, de nuevo es ahí cuando se levantará el Señor y será el día del juicio final. ¿Sí me entendieron el orden? Puedo decirle muchas más cosas, pero me alargaría mucho. Pero básicamente, diciéndole una manera básica, es eso lo que nos va a acontecer. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cierto que sí coloca como un sentido de eternidad? ¿Cierto que decimos, ay, pero yo a veces estaba en problema o aquí solo pendiente de lo del mundo cuando yo estoy para reinar con Cristo? Cuando es la eternidad, cuando voy a estar para siempre con Él. Y todo esto es lo que el apóstol Pablo dice, y por eso lo dice claramente acá. Esto es una gran verdad. Permítanme, busco acá. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras que han buscado siempre en la iglesia. Animarla, alentarla. Cuando a usted le dan estas palabras como hijo de Dios y usted sale llevado del pánico y del terror, por ahí no es. Se la están enseñando mal. Yo la escuché mal. Imagínese que venga el rapto y que en ese momento era en el que usted tenía que estar orando y no oró. Ay, ¿se queda? Imagínese que sea el rapto y en ese momento usted esté teniendo una discusión con su esposa. ¿Se queda? No, mejor dicho, eso dependía de mí. No dependía para nada de Cristo. Estas palabras nos alientan, nos animan, y yo debo dárselas a todos, darles esa certeza, que todo esto que les hablé, ¿sí ven que todo lo bonito es para quién? Para nosotros, la iglesia. Pero todo el tiempo difícil no es para nosotros, no es para nosotros. Luego dice acá, mas vosotros, hermanos, y esto lo ratifica lo que les acabo de decir, que no vamos a estar ahí. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Nosotros estamos, ¿qué? Vestidos de luz, como les enseñé hoy. Vestidos, o sea, con estas vestiduras podemos entrar a las bodas. Estáis en tinieblas para que aquel día, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. A nosotros no nos va a sorprender. Es más, ni siquiera vamos a estar. Porque todos vosotros, aquí hay una palabra que me gustó muchísimo y yo la resalté y la utiliza mucho, y cuando leía mi devocional, Dios me dijo, Carlos, quiero que te enfoques en esa palabra. Quiero que lo veamos, miren. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois, ahí está en negro, hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Esta palabra que yo resalté en negro, que es soy, somos y somos en otra ocasión, en el original es eimi. ¿Y sabe qué quiere decir esto? Yo existo. Es un verbo primero que todo. Yo existo, tú existes, Él existe, nosotros existimos. También en el tiempo yo existí, yo existo y yo existiré. Y también es un verbo que quiere decir ser. Por eso yo soy, yo seré, nosotros somos. Y esta palabra se usa solo cuando es enfática. ¿Qué quiere decir enfático? Cuando es importante. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como pertenecer. Entonces yo quiero que usted entienda lo que dice aquí. Porque todos vosotros existen
como hijos de luz e hijos del día. Esa es nuestra naturaleza, entiéndalo. Todos nosotros pertenecemos a ser hijos de luz o a ser hijos del día. O como lo traduce acá, pero me parece que, bueno, es una buena palabra, pero no es la más fuerte. Todos nosotros somos hijos de luz. No somos de la noche ni de las tinieblas. No existimos en las tinieblas. No pertenecemos a las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y luego dice aquí, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Esta palabra, que la utiliza 3 veces, quiere decir yo existo, yo soy y yo pertenezco. Debemos tomarlo con claridad y debemos aprender a vernos de esa manera. En el Antiguo Testamento todo se basaba en lo que yo debía hacer, ¿cierto? Para heredar la bendición. Recuerden que en el Nuevo Testamento se trata de todo lo que yo soy porque creo. Se trata ahora de creer correctamente lo que ya es mío, lo que yo tengo, y cuando lo creo se pone en acción. ¿Cierto que sí? Por eso muchas veces les hemos enseñado, cuando estoy pasando por una enfermedad, ¿qué debo hacer? Creer en sus promesas y proclamar sus promesas. Ciertamente Él llevó, porque es que Jesús ya hizo todo en la cruz. Eso ya es mío. Cuando estoy pasando por algún momento difícil económicamente, ¿qué debo hacer? Lo mismo, siendo rico se hizo pobre para que por medio de su pobreza yo fuera enriquecido. Debo creerlo. Y lo mismo también en mi estilo de vida y en mi esencia. Yo no soy hijo de tinieblas. Yo pertenezco a la luz y usted lo debe hacer, ¿sabe? Y yo lo hago. Y cuando me siento tentado, siempre lo he dicho, yo tengo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo soy justificado en Él. No me enfoco en el pecado, me enfoco en lo que soy, me enfoco en lo que es mío, me enfoco en lo que el Señor me ha dado. Y he visto que cuando lo hago de esa manera, puedo vencer mucho más fácil el pecado y la tentación. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Ustedes pertenecen, ustedes existen en la luz y no existen en las tinieblas. Ustedes existen en el día. Y eso es lo que cada uno de ustedes debe tener conscientemente en su mente. Dice, por tanto los que duermen, vamos a ver algo un poquito más atrás, dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esta palabra seamos, yo buscaba la traducción más ideal y no es precisamente esa. La mejor traducción es estemos sobrios. Velemos y estemos sobrios, porque la sobriedad ya es ¿qué? Algo nuestro. Seamos es como si se viera que es algo que tenemos que ¿qué? Que alcanzar. Es más, cuando usted va a la traducción del original no dice seamos, dice velemos y estemos sobrios. Esté alerta y recuerde que usted está sobrio, que eso ya es parte suya. Y hay 2 características de los que duermen y de los borrachos. ¿Saben cuál es? Que no están en pleno control de sus sentidos. ¿Cierto? Recuerdo cuando yo estaba en el ejército, yo soy de buen dormir. Mi esposita lo sabe. Yo pongo mi cabeza en la almohada y me hablan y mi amor, ya ahí quedé. Y en la noche no hay poder humano que me despierte. Bueno, a veces hay unos poderes que me despiertan, que me sobrepasan. Pero Ángel sabe que estoy hablando. No, mentira. Pero yo soy de muy buen dormir. Y me recuerdo una época en la que estaba en el ejército y yo me levanté, dormíamos muy poco, 4 o 5 horas, y todos me dijeron, Carlos, ¿usted no sintió ese tablazo que le dieron ayer? En el ejército había esa costumbre, ¿no? De pronto por la noche cogían a alguien que estaba durmiendo y ¡pum! Un tablazo y se despertaba ¡ah! De un grito y bueno, eso ocurría. Cuando me dijeron, Carlos, ¿usted no sintió el tablazo que le dieron ayer? ¿Saben? No sentí nada.
Puede haber dos razones, usted dígame en cuál cree que sea. La primera, que mi sentido del tacto estaba tan dormido, que no sentí absolutamente nada. O la segunda, pues puede ser, esa es la que yo creo, como a Superman, que cuando le pegan no siente, ¿no? Algo así, no, mentira. ¿Cuál creen ustedes? ¿Sabe? No me dolió nada. Mi sentido estaba completamente adormecido. ¿Y qué ocurre cuando una persona está ebria? Igual, ¿cierto que sí? No pueden manejar porque ven borroso, porque ven doble, no tienen el control de sus sentidos de la vista, ¿cierto que sí? Cuando caminan, no caminan derecho, sino se tambalean de un lado para otro porque han perdido el control. Y literalmente lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es, por tanto, estemos con nuestros sentidos alertas. Entendamos lo que tenemos y entendamos lo que somos. Eso es lo que nos está diciendo acá. Seamos, dice acá, miren lo que dice acá en el siguiente versículo, dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe. Me gusta mucho esto porque dice habiéndonos vestido. ¿Qué quiere decir eso? Que ya es nuestro, que ya no lo habíamos puesto, que ya pertenece a nosotros. Habiéndonos vestido ¿con qué? La coraza de fe y de amor. Habla de dos cosas bien importantes. Una es la coraza y la otra es el yelmo. ¿El yelmo dónde se colocaba? En la cabeza. ¿Y la coraza? ¿Cuál era la labor que tenía? ¿Proteger qué? El corazón. Por eso se llama coraza. Luego nos dice, ahora quiero que ustedes recuerden que ya están vestidos de algunas cosas bien importantes, que tienen algo que ya es de ustedes. Primero, y recuérdenlo de dónde, en su corazón y en su mente siempre. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Recuerden que ustedes tienen una coraza que es la fe. La palabra fe quiere decir pistis, es estar persuadido, estar convencido de la veracidad de mi Dios. Es entender que Él es lo que Cristo era para las personas cuando estaban aquí en la tierra. Lo que fue para esa mujer que tenía el flujo de sangre, decía, yo sé que si lo toco, Él es el Hijo de Dios, de Él recibirá esa sanidad. Lo que tenía el leproso, si tú quieres puedes sanarme. Esa certeza del poder, de la majestad y de la grandeza de Dios que me lleva a apoyarme en Él, a confiar por completo en Él y estar constante en esa confianza. Lo primero que Él dice es recuerden, ustedes tienen algo en su corazón. Recuerden que siempre pueden confiar en mí. Recuerden que siempre voy a estar para ayudarlos. Recuerden que tengo el poder completo para hacerlo. Y recuerden que lo quiero hacer. Apóyense en mí. Cada vez que Jesús le decía a sus discípulos, ¿por qué dudasteis? Hombres de poca fe, a veces uno lo veía como si fuera un regaño, o antes lo veía uno así, de una falta que ellos tuvieron. Pero saben que en el fondo cuando Jesús les decía eso, les decía, ¿por qué se apoyaron tan poquito en mí? ¿Por qué confiaron tan poquito? Podían haber confiado mucho más. Esa es la esencia y la naturaleza del Señor. Entonces en nuestro corazón debemos guardar como una coraza la fe. Recuérdelo siempre. En el momento que esté viviendo, en la situación que esté viviendo, en la lucha que esté viviendo, aún en la tentación que esté viviendo, siempre recuerde algo. Ponga sus ojos en Jesús, porque Él está por completo ahí para ayudarle. Y luego dice, y el amor, habiéndonos vestido con la coraza de fe y algo más, y amor.
Antes yo cuando leía este pasaje no entendía, sentía que eran características que yo tenía que tener para que Diosito me diera algo. Ahora entiendo que son las características de Él hacia mí para que yo pueda permanecer firme. ¿Saben qué es el amor? La palabra amor en el original es ágape. Denota una invencible. Aquí está. Bueno, sí. Está un poquito largo. Bueno, una palabra a la que el cristiano le dio un nuevo significado. Raramente se usa en los manuscritos griegos existentes de la época. En realidad se comenzó a usar cuando vino Cristo. Antes era una palabra que casi no se usaba. Ágape denota, miren tan bonito esto, una invencible benevolencia. ¿Cómo es la benevolencia del Señor? Invencible. Nada quita la buena benevolencia de Dios hacia usted. Nada. Y una irreductible buena voluntad que siempre busca el bien de la otra persona. ¿Qué buscará Dios por usted? Su bien, siempre. No importa lo que éste haga. Tremendo, ¿no? ¿Sabe que Dios lo va a amar siempre? Cuando hace las cosas bien y cuando quizás no las hace tan bien. Es el amor sacrificial que da libremente sin pedir nada a cambio y no se para a considerar el valor de su objeto. Ágape es un amor que se ofrece conscientemente. Dios lo ofrece de su conciencia. ¿Cuál es la diferencia acá? Miren, conscientemente. Mientras filos, que es otra palabra para traducir amor, depende de circunstancias involuntarias. No, y yo te amo porque hiciste eso, hiciste esto otro, y sí como que pierdes un poquito el amor. Ese es el amor filos, pero no es igual que el amor ágape. Mientras filos depende de circunstancias involuntarias, tiene que ver con voluntad más que con emoción. Ágape describe el amor incondicional de Dios por el mundo. ¿Sí se da cuenta? Dios a usted lo ama demasiado. A veces en esta naturaleza humana nos cuesta y como que la ley nos persigue y eso de las obras nos persigue. Pero ¿sabe a mí que me ha ayudado muchísimo para entenderlo claramente? Y Dios me puso a hacerlo. Recordar el amor que yo siento por mis hijas. Claro que me alegra cuando les va bien. Me alegra cuando quizás tienen buenas notas. Me alegra cuando están juiciositas. Pero eso ni aumenta ni disminuye mi amor, porque las amo igualito cuando quizás no me llegan buenas notas. Ahorita mi princesita, la pequeñita, ustedes se han dado cuenta que ella es bien activa, ¿no? Hoy no ha venido, ¿no? Menos mal. A interrumpirme. Aunque yo veo que por allá las profes le dicen, espérate, ven acá. Le pitaba hasta acá. Me han llegado notas, esta semana me llegaron hartas. La niña grita mucho, la niña no hace caso. Claro que le digo, hijita, la corrijo porque la amo, pero escúchenme, la amo profundamente. Esas cosas no van a quitar el amor que yo siento por ella. No, estaré a su lado para ayudarla. Y no la voy a ayudar al estilo antiguo, es que usted no sirve, es que usted no sabe, no. La ayudo como el Señor enseña, recordándole lo que ella es. Hijita, tú eres mejor, tú lo puedes hacer mejor. El amor, aún yo la amo tanto cuando es muy juiciosa como cuando no lo es. Yo las amo tanto en todo tiempo, y estoy comprometido para dar lo mejor de mí por el bienestar de ellas, por hacer de ellas personas mejores. Por eso una canción muy bonita que nosotros cantamos y que lo debemos recordar siempre es que Dios ya no está en nuestra contra, siempre estará a nuestro lado para ayudarnos. Él nos ama siempre, siempre. Tenga eso presente en su corazón todo el tiempo. Todo el tiempo Él nos ama. Dice acá, y de amor y con la esperanza. La Biblia dice que hay tres cosas que no se nos tienen que ir nunca, que son la fe, la esperanza y el amor. ¿Cierto que sí? Y que cuando estemos con el Señor, va a quedar una. ¿Y cuál es? El amor. Ahí donde usted está, recuerde siempre cuánto le ama el Señor. Es grande y es profundo. Es ahora y es siempre. Siempre.
Sabe, yo en mis momentos de tentaciones más difíciles, hace poquito estuve compartiendo con algunas personas del equipo del trabajo momentos difíciles de tentación. ¿Quiere que le diga una cosa? Recuerdo que el Espíritu Santo estuvo ahí. El mismo Dios, y me cogía fuerte y me decía: yo no te voy a dejar, yo no te voy a soltar, y yo te voy a dar la fuerza para que este tiempo salgas adelante. Él es bueno todo el tiempo, y Él nos ama, como lo que les enseñé hoy, con un amor sacrificial, da sin pedir nada a cambio. Es irreductible, es una buena voluntad irreductible. Y luego dice acá: y con la esperanza. La palabra esperanza en el original es elfis, no en el sentido de una visión optimista. Para nosotros a veces la esperanza es: puede que pase, puede que no pase, tengo esperanza de pronto algún día. No, en la Biblia la palabra esperanza no es un sentido de una visión optimista o de un simple deseo sin fundamento, sino en el sentido de expectación confiada. La esperanza es algo firme. La esperanza que el Señor nos ofrece es algo firme, es algo sólido, es algo que es real. Miren lo que dice acá: basada sobre una certeza sólida. La esperanza bíblica descansa sobre las promesas de Dios, particularmente aquellas que tienen que ver con el retorno de Cristo a la tierra. Es tan seguro el futuro de los redimidos por la sangre del Cordero que el Nuevo Testamento algunas veces habla de hechos por venir, empleando el tiempo pasado como si ya hubiera ocurrido. La esperanza nunca es inferior a la fe, sino que es una extensión de la fe. Esa es la esperanza. ¿Sí entiende todo lo que nos está diciendo el Señor aquí? Primero, yo confía por completo en mí, voy a estar siempre contigo, en cualquier momento. Estoy comprometido contigo y haré lo mejor de ti. Estoy comprometido, ¿sabes por qué? Porque te amo. El Antiguo Testamento se trataba de lo que nosotros podíamos hacer por Dios, ¿cierto? Para heredar sus bendiciones. El Nuevo Testamento se trata de lo que Cristo hizo por nosotros. El Antiguo Testamento se trataba de amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Nuevo Testamento se trata de tal manera amó Dios al mundo, de que el primero se entregó por nosotros ahora. Eso es. Y la esperanza dice fe, amor, y ahora nos habla de la esperanza. Cada promesa del Señor para nuestras vidas no será un quizás, no es un de pronto, es algo que sin lugar a dudas va a ocurrir. ¿Y la esperanza de qué? De la salvación como yelmo. Usted tiene que tener claramente en su cabeza su salvación. Usted debe creerlo por completo. La palabra salvación del original es sotería. Esta es una palabra del todo inclusiva que significa perdón, sanidad, prosperidad, libertad, seguridad, rescate, liberación y restauración. La salvación de Cristo abarca al ser humano en su totalidad: espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí se da cuenta por qué el libro de Tesalonicenses? Si usted puede leer otros versículos, otros capítulos anteriores, Pablo siempre quería hacer algo en Tesalonicenses. Recuerden lo que ustedes son en Cristo. Recuerden lo que ustedes son en Cristo. Y ustedes también tienen la salvación. Y la deben tener ¿en dónde? Como un yelmo. Estar seguro de eso, estar seguro por completo que usted del Señor siempre tendrá que perdón. Pedro le dijo a Jesús: ¿cuántas veces debemos perdonar a una persona que peca contra nosotros? ¿7 veces? ¿Por qué los fariseos decían que 3? Y Jesús le dijo 70 veces 7 si es necesario. Cuando usted ama, perdona las veces que sea, ¿cierto? Y ese perdón nos lleva ¿a qué? ¿A nosotros a qué? ¿A querer seguir fallando? Obvio no, ¿cierto? Como la mujer que el Señor le perdonó muchos pecados y ella derramó después el vaso de alabastro a él. Es lógico. Amor genera amor.
Dar lo mejor genera que el otro también quiera dar lo mejor. Siempre tendremos perdón, siempre tendremos sanidad, siempre tendremos prosperidad, libertad, seguridad, rescate en todas las áreas de nuestra vida: espíritu, alma y cuerpo. Todo eso quiere decir la palabra de salvación. Pero ¿saben por qué dice como yelmo? Porque debemos entender que las cosas las tenemos que tener claramente. ¿En dónde? En nuestra mente. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, a fin de derribar todo argumento o altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, hasta que nuestro conocimiento sea ¿qué? Perfecto. ¿Qué es lo que el enemigo siempre quiere? Quitar de nuestra mente, que no recordemos en nuestra mente lo que somos. Miren, la mente humana tiene un poder muy grande. Yo recuerdo que hace un tiempo, tengo que buscarlo porque me gustaría que ustedes lo vieran, en Nat Geo vi un programa que me gustó muchísimo. Era un profesor un actor muy conocido. Hace poquito salió en una película de Marvel, y él hizo como una entrevista, por decir, se dedicó a los monjes tibetanos. ¿Sí sabe cuáles son esos? ¿Sí se da cuenta de esos que son calvos y que son todos hábiles y que rompen cosas con la cabeza y que se sientan en lanzas y la lanza no los atraviesa? Y entonces comenzó a investigar por qué ellos lo podían hacer. Dijo, debe ser, vamos a centrarnos en una, no nos podemos centrar en todas. ¿Por qué las lanzas no lo atraviesan? Vamos a centrarnos en por qué pueden romper todo con esa bendita cabeza y no les pasa nada. Yo medio le pongo a la cabeza hacia algo y me sale un chichón bien grande o me rompo la cabeza. Y comenzaron a hacer primero que todo un TAC del cerebro. Se lo hizo el actor que les decía, y lo hizo uno de estos monjes tibetanos. Querían mirar si el cerebro, el cráneo, sobre todo el cráneo, el esqueleto, es el cráneo, qué tan denso, qué tan grueso era. Y él decía, me imagino que el de monje tibetano, el de este monje, por tanto darle golpes a todo, de tener una capacidad ósea o un grosor óseo bien importante en su cabeza. Y lo hicieron, y ¿sabe de los dos cuál tenía más? El actor. El grosor del cráneo era mayor que el del monje tibetano. Y le hicieron un poco de exámenes y resultó que era igual que cualquier otro. Y doctores dijeron, todos los que le hicieron los exámenes dijeron lo siguiente: aquí solamente hay una realidad. Él lo logra hacer porque en su mente cree que lo puede hacer. Ya. No hay de otra. Por eso el enemigo ataca tanto nuestra mente y quiere quitarnos lo que es nuestro. Como dice aquí Pablo, todo esto es nuestro. Y usted lo que va a hacer es llenarse de él, creerlo siempre. Por eso la Biblia nos insta a leer continuamente, porque cuando leemos, ¿cómo es que activamos nuestras neuronas? Con el aprendizaje y la práctica. A mí me gusta hacer mucho algo que es el ayuno intermitente, ustedes lo saben. El ayuno, primero que todo, es una práctica muy buena, Jesús la enseñó. Es buena, nos hace más sensibles, nos permite meditar más. Y pues el Señor quiere que estemos santificados como todo nuestro ser, ¿cierto? Espíritu, alma y cuerpo. También lo hago por mi parte física. Pero hace poquito me fui de paseo y a mí se me olvidó, hermano, y comencé a comer de lo rico. Increíblemente, aunque sentía los efectos, porque otra vez, cierto amor, que día estaba otra vez durmiendo como hace mucho no dormía, casi sentado, porque estaba otra vez durmiendo por la noche. Otra vez comienzan como esos dolores intestinales, otra vez, pero a pesar de que me pasa todo eso, sigo como abeja comiendo más de la cuenta. Pero yo aprendí algo. ¿Sabe cómo lo solucioné? Sencillo. Doctor de la Rosa, ayuno intermitente. Doctor Carlos, ayuno intermitente. Y ahí me senté 20 minutos otra vez a escuchar todas las ventajas y los beneficios
del ayuno. Y otra vez, estas neuronitas, a base del aprendizaje, estaban aprendiendo que es bueno y que me hace bien. Y ahora sí puedo salir a hacerlo con más facilidad porque ya lo tengo acá. Es igual con la palabra. Por eso el Señor nos dice: léanla, guárdenla. Ahí están esas promesas. Pero es por leerla. Cuando vuelvo a aprender, me vuelve a quedar acá. Se vuelven a activar mis neuronas y se vuelve a hacer una realidad para mí. ¿Sí entienden eso? Y eso es lo que el Señor quiere. Recuerden que todo esto es de ustedes. Dice al final: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor. ¿Se acuerdan que el día del Señor tenía otro nombre, que es el día de qué? De la ira. ¿Pero qué dice aquí? No nos ha puesto Dios para ira. Ninguno de nosotros está para vivir el día de la ira de Dios, y le puedo dar cualquier cantidad de ejemplos. Solamente cuando llegó el juicio sobre Sodoma y Gomorra, solamente hasta que Lot salió. Pero si había un justo allá, Dios no iba a desatar su ira. Igual es completamente ilógico que Dios vaya a desatar. Algunos teólogos lo dicen, ¿no? Que la tribulación vendrá cuando la iglesia esté. No es lógico. Dios no nos ha puesto para ira. Cuando Dios saque a los que son suyos, como sacó a Lot, desató su ira. Dios es amor, Dios nos ama, somos sus hijos. Pero ¿sabe que nosotros no estamos puestos para ira? ¿Sabe por qué usted y yo no estamos puestos para ira? Porque un día un hombre que nunca pecó, llamado Jesús, soportó todo el peso de la ira de Dios, latigazo a latigazo, corona de espinas. Sus brazos quedaron allá, sus manos quedaron clavadas a esa cruz. Él soportó toda la ira para que nosotros no la tuviéramos. Por eso vale tanto para nosotros. Por eso debemos recordar siempre a ese buen hijo, a ese cordero de Dios. Él llevó la ira. Nosotros no estamos puestos para ira, porque Él la sufrió toda. Y el Padre Dios es un Padre justo. Si Él ya ejecutó el castigo y si Él ya ejecutó su ira, no la va a ejecutar en nosotros. El que se merecía todo el amor sufrió toda la ira, para que nosotros, que nos merecíamos toda la ira, ahora tengamos todo su amor, sin reservas, sin condiciones y para siempre. Gracias a Jesús, gracias a ese buen Jesús, por medio de Él no tenemos ira. ¿No les parece bonito? Escúchenme, esos son ustedes en Jesús. No dejen que nadie se los quite, que con ninguna acusación ni con condenación. Es más, este pasaje termina el capítulo 5 diciendo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, y todo vuestro ser sea guardado irreprensible. Pero ¿sabe que la palabra en el original también dice sin culpa? En Cristo Jesús. Gracias a lo que Él hizo, usted no tiene que cargar con la culpa. Déjela siempre en Él. Descanse en su amor. Descanse en el amor del Señor. Así que todos ustedes, mis amados, al igual que yo, estamos vestidos de luz y somos hijos del día, y tenemos puesto una vestidura que Él nos colocó de fe, de amor y de esperanza de la salvación. Y ninguno de ustedes acá está para ira. Todos estamos para alcanzar la salvación. Es nuestra, es de ustedes. ¿Cuánto lo creen? Bueno.